Bueno, chegamos con vos obxectivos, esperemos que todo salga ben o que salga. Bueno, en tanto resultado, vexo que podíamos estar un puntiño máis arriba, pero bueno, non vin mal as regatas. Podíamos dar un pouco máis de nós pola regata de hoxe. O obxectivo sempre é estar o máis arriba posible. Bueno, vemos unha quenda moi igualada e un pouco que te despistes, calquera está arriba. Bueno, llegamos preparados, yo creo. Vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo. Las sensaciones dentro del barco son buenas. Estamos haciendo, a nuestro parecer, buenas regatas, pero después no están saliendo los resultados. A ver si hoy podemos repetir lo de Vilasán y, si no ganar, por lo menos estar ahí arriba. El de siempre, hacer una buena regata y conseguir un buen resultado. Ganar es difícil porque hay más barcos, pero hombre, siempre se aspira a eso. Como en el resto de las regatas, son rivales duros, todo el mundo entrena, todo el mundo está preparado. Se ve que 5 segundos delante o 5 segundos detrás pasas de estar cuarto o tercero o incluso segundo a quedar octavo o noveno. Todas las regatas son complicadas y lo importante hoy va a ser ganar la regata, la tanda y después esperar a ver qué pasa con el resto. Bueno, o campo de regatas de Bueu neste ano sigue sendo un campo co trazado tradicional, prácticamente o trazado que levamos facendo dende o principio da bandeira. Ten unha pequena variante que agora o facemos as bollas de fora, o facemos escapar un pouquiño da liña de playas para poder ter maior igualdade entre as diferentes calles. Nada máis, vai ata o final do Peirao tamén co fin de que poida ser máis visible, que o público poida disfrutar un pouco máis de poder seguir máis os barcos. En principio, pois, esas son as características. Bueno, nós creemos que non afecta, por iso tamén o facemos desta maneira. Quero dicir, temos a sorte de non ter dificultades con respecto a calado, a fondo, entonces creemos que tanto a Baixamar, cando temos feito regatas en Baixamar, como ahora que os cadrará en media subida, máis ou menos, creemos que non afecta en nada. Bueno, las sensaciones son buenas, ya veníamos a hacer un fin de semana bueno el pasado en Castropol y en Ferrol, lo corroboramos en el Campeonato Gallego y seguimos una línea ascendente y esperamos seguir esta línea. Bueno, hay que ir paso a paso porque siempre puede haber alguna pifia por ahí, pero bueno, cada vez se nos está poniendo más fácil, ya son 13 o 14 puntos, la cosa está más fácil y lo importante es quitar un punto cada día y continuar esta línea. No, bueno, por ahora aún estamos pensando en la Liga, aún queda un montón de regatas, aún queda la Concha, que ahí puede ser un termómetro para mirar también otros rivales del País Vasco y Ares, y luego ya después de la Concha ya nos centraremos esos 15 días en el playoff. Pues muy buenas sensaciones, bueno, ganamos la manga con relativa autoridad. Yo creo que hoy tuvimos suerte en la calle, que otras veces no la tenemos. Bueno, hoy creo que las calles de tierra eran mejores que las de fuera y supimos aprovecharlo, ganar la tanda y después, como siempre, esperar a ver qué hacen los de la manga buena. En este caso yo creo que el viento también nos favoreció un poco y estuvimos en segundos, a 8 segundos de Meira, que el martes quedó su campeón gallego, o sea que no podemos pedir más. A ver, tuvimos ahí un pequeño bajón, yo creo que fue por algunas bajas y bueno, problemas de gente, pero yo creo que este es el nivel que tenemos. Andaremos un día como hoy con suerte segundos, otro día con mala suerte, mala regata, tal como están las cosas, séptimos, octavos, puede pasar de todo. Pero bueno, lo nuestro es pelear ahí segunda tanda y si podemos mejorar a la primera, pues intentarlo. Bueno, es que es muy difícil, es que hay que ser muy bueno para ganar una bandera y nosotros, bueno, estamos ahí cerca, pero todavía no pudimos y es una pena porque yo creo que nos la merecemos, porque ya llevamos 4 años juntos, yo creo que hay gente ya que
que está llegando al final de ciclo, digamos, y sería bueno una alegría.